Permíteme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Colmenares Rodríguez y soy el director académico del Diplomado en Cadena de Suministro que ofrece Uniquemia y IESA. Este día estamos comenzando nuestras actividades de promoción del diplomado de nuestra séptima corte, que inicia el 20 de septiembre. Y hoy le traemos un tema que por supuesto ya tiene tiempo rondando nuestras organizaciones, sobre todo las que están basadas en cadena de suministro, y justamente como respuesta a la pandemia, vamos a indagar un poco en cuáles eran las recomendaciones que nos daban en marzo 2020 aproximadamente sobre qué debíamos hacer las organizaciones para actuar de manera resiliente y poder salir airosos de una situación tan crítica como la que, a pesar de que ya han habido muchos avances, todavía muchas organizaciones se resienten. Vamos a revisar también algunos datos de una breve encuesta que apliqué a 33 personas, aproximadamente unas 30 empresas de distintos países, con mayor preponderancia en Venezuela, pero también hay respuestas de Panamá, Guatemala, Honduras. Y también interactuaremos con los asistentes al respecto. Entonces, Supply Chain Management en tiempos de crisis, un año después. Un año después es justamente un año después de aquellas recomendaciones. Y utilizaremos esta pequeña agenda para poder navegar sobre los temas que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver el contexto de donde nació esta actividad. También vamos a entender cuál es el nivel de madurez en implementación de las recomendaciones. Vamos a revisar algunas respuestas a esas recomendaciones que dieron expertos, grandes consultoras. También vamos a interactuar con ustedes. Vamos a aplicar dicha encuesta a los participantes que estén aquí en esta actividad. Para ello vamos a utilizar Menti, una aplicación que nos va a facilitar eso. Y después también vamos a revisar 4 herramientas que podemos utilizar en nuestras organizaciones para apoyar la gestión de riesgos. Cualquier inquietud o pregunta la podremos hacer al final de la actividad, que con gusto responderemos. Bueno, sí, la pandemia sorprendió a muchas organizaciones generando rupturas de sus cadenas de suministro. Quizás la noticia más importante que escuchamos hace ya un año y 6 meses, a eso de marzo 2020, era como más del 50% de las empresas que están en el Fortune 500 y que tenían sus operaciones en toda el área asiática, vieron sus operaciones paralizadas. Vieron sus operaciones paralizadas porque la mayoría de sus proveedores o inclusive sus proveedores críticos estaban inclusive en Wuhan, en la ciudad donde comenzó la pandemia. Y nos sorprendió porque, por supuesto, teníamos muchas décadas que no veíamos un evento tan crítico, tan catastrófico. Por supuesto, las organizaciones y todos nosotros nos sentimos que estábamos caminando como en una cuerda floja, en donde teníamos que tratar de mantener un equilibrio entre mantener la operación activa, mantener nuestros principales recursos, mantener nuestros clientes. Y tuvimos la suerte, tuvimos la recomendación de una gran cantidad de consultoras de qué debíamos hacer, qué debemos hacer para afrontar esta crisis. Y preparé en ese marzo 2020 para un primer webinar sobre este tema, un resumen en donde tomé información de McKinsey, Pricewaterhouse, Ernst Young y otra cantidad de empresas en donde decían en dónde
tenían que tocar. Cada una de ellas se enfocaba en alguno de estos elementos. Había una coincidencia aproximadamente entre un 30 o un 50% en cada uno de los puntos. Y ellos decían por lo menos que los valores y la cultura habría que reorientarla posiblemente incorporando nuevos principios operativos y organizacionales y entendiendo el contexto a que se estaban enfrentando, pero también indicaban que debían las organizaciones evaluar y repensar su posicionamiento estratégico. Y cuando hablamos de su posicionamiento estratégico, estamos enfocándonos a qué mercado nos estamos dirigiendo, con qué estrategia de precios estoy compitiendo, voy a seguir mi modo de expansión o voy a tener que retraerme un poco en territorios o en productos, inclusive en segmentos de mercado. Por supuesto, el área más impactada, sobre todo en las empresas de manufactura, aunque no fueron las únicas, fueron las áreas de producción. Las áreas de producción por múltiples razones. Había escasez de insumos, había escasez de recursos humanos, no solo porque pudieron haberse visto afectados por la enfermedad, sino que inclusive las medidas de contención que se tomaron en ciertos países de hacer retenciones, de hacer cuarentenas, inclusive totales, impedían a algunos de los recursos a llegar a sus sitios de trabajo. Entonces, la mayoría de las organizaciones ajustó su ritmo productivo. Por supuesto, también los inventarios se vieron afectados, tanto los inventarios de materia prima y de insumos como los inventarios de producto terminado. Unos y otros generaban una tensión importante porque si habían organizaciones que tenían un enfoque lean, ese enfoque les obligaba o les impulsaba a no tener o a tener el mínimo inventario posible. Pero aquellas otras empresas que les tenían como prioridad satisfacer a tiempo récord las necesidades de sus clientes, muchas de ellas tenían grandes inventarios. Entonces allí en ese momento habían grandes riesgos. Quizás el elemento de la cadena de suministro, la actividad de la cadena de suministro que más se vio afectada es la gestión de compra, el abastecimiento, la relación con los proveedores, la relación y el entendimiento de cómo estaban ellos, cómo estaban enfrentando los proveedores, una situación que también les tocaba. No menos importante estaban los activos y quizás el activo principal que toda organización buscó proteger estaba el financiero, pero el conocimiento en las personas, el uso de los equipos, era importante. El evento en particular sorprendió a muchas compañías en sus procesos de transformación digital. Algunas tenían planes a medianos y largo plazo en donde decían, bueno, yo voy a hacer un plan para ir incorporando a mi organización tales o cuales elementos de transformación. Además, estábamos viviendo lo que se denomina una nueva era industrial, la era digital, y organizaciones estaban incorporando RPA, estaban incorporando computación en la nube, algunos más arriesgados estaban involucrándose en realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial. Todos esos elementos tecnológicos estaban alrededor y estaban en boga. Esos planes se vieron sorprendidos y muchas organizaciones, quizás aquellas con mayor capital financiero, tuvieron que acelerar sus proyectos de transformación y otras que inclusive no tenían dentro del panorama hacer alguna actividad de transformación digital importante, tuvieron que al menos dar unos primeros pasos. Y por supuesto, si bien es cierto, todas las organizaciones o la mayoría de las organizaciones tienen una gestión de riesgo establecida, tienen una gestión de continuidad de negocio establecida, esta función, esta gran actividad de soporte en las organizaciones
volvió a tener relevancia, volvió a tener relevancia. Entonces, estas eran las acciones que recomendaban algunas de las consultoras en donde tenían que involucrarse, que tenían las organizaciones que tocar. Se volvió a hablar de los planes de contingencia y continuidad, se desempolvaron algunos o inclusive se tuvieron que reformular. Roles que inclusive podrían haberse visto como monótonos, como lo son los gestores de riesgo, se saltaron a la palestra de las organizaciones de ser eventos y acciones desconocidas a tener que rescatar todos esos planes. Y inclusive el apetito, la tolerancia y el umbral de riesgo de cada organización se vio sentida, porque casi nadie se preveía que podía una organización paralizar su operación. Quizás alguien diría, bueno, sí, un par de días, una semana, quizás por algún desastre natural, hasta inclusive las organizaciones piensan que puedo tener paralizado semanas o un mes, pero tener inclusive organizaciones paradas 2, 3, 4 meses, inclusive movió este apetito de riesgo, movió estas tolerancias, movió estos umbrales y comenzó a repensar inclusive algunos modelos de negocios, organizaciones que habían descentralizado sus operaciones, quizás inclusive hasta pensaron en que vamos a tener que retroceder, empresas que inclusive tenían contratadas operaciones fuera de sus territorios también se vieron en la necesidad de observar ellas. Rápidamente, por supuesto, este proceso, que es el proceso de gestionar los riesgos, en donde lo identifico, los analizo, planeo una respuesta y los monitoreo, pasó a primer plano en las organizaciones. Inclusive recuerdo una recomendación de Ersan Jones en donde rescataba un término llamado la torre de control de riesgo, en donde ella tomaba relevancia dentro de la gestión de la organización, en donde allí estaba este proceso activo. Ahora, ¿cómo estamos hoy? O sea, ¿qué hemos hecho? Ha pasado ya un año y unos tantos meses desde ese evento y teóricamente deberíamos estar bajo un contexto de cercano a la normalidad, pero no es así. Todavía no tenemos la nombrada normalidad previa, que por cierto yo nunca creo que llegaremos a la normalidad previa. Tendremos que crear un nuevo contexto y una nueva normalidad. Pero ¿qué han hecho las organizaciones al respecto? Veamos un poco qué logros se han tenido, qué acciones inclusive han tomado dichas organizaciones. Entonces comencemos por los elementos de valor, los elementos asociados a cómo se conduce la organización. Y entonces hicimos una pregunta asociada a qué nuevos valores o a qué elementos nuevos en la cultura organizacional se habían incorporado. Y tenemos que la anticipación y la proactividad cabe destacar como un elemento rescatable, como un elemento inclusive que se impulsa o que se destaca. Pero también la incorporación de nuevas tecnologías de trabajo. De hecho, si antes de la pandemia habían pocos esfuerzos del trabajo a distancia, del trabajo remoto, hoy por hoy es una proporción importante de nuestros colaboradores que están trabajando desde su casa o desde el sitio en donde están, porque inclusive algunos quedaron varados intermedios. Otros paradigmas distintos que tuvieron que incorporarse en estado asociado a los esquemas de supervisión. Aquellas organizaciones que estaban centradas en una supervisión directa, en donde
el supervisor y el supervisado estaban por lo menos en un área conjunta y se observaban, intercambiaban información, intercambiaban feedback y se corregía. Ahora, hoy, bajo estas condiciones y dependiendo del tipo de organización, ese nuevo esquema de supervisión se veía levemente afectado para quienes todavía tenían que mantener asistencia a sitio, pero altamente afectado para aquellas unidades, sobre todo, que eran de soporte y que tenían que supervisar el trabajo, por ejemplo, de personas de compras que antes estaban en una misma unidad y ahora estaban en sus casas. El nuevo paradigma del trabajo a distancia. Cabe destacar que inclusive reforzamiento de los valores actuales también se tocó. Ahora, en cuanto a la estrategia, se hicieron varias proposiciones. Se hizo algún cambio en la estrategia de precios, es la primera. Hay una creación o consolidación de canales de venta o alternativos, enfocarse en territorios principales para contener y defender el terreno, expandirse hacia otros terrenos, vista la oportunidad de que otros competidores están perdiendo ese terreno por su inoperancia, como diciendo, hoy es la oportunidad de llegar allí, tengo que fortalecer o ajustar mi propuesta de valor. ¿Qué pasaba con aquellas organizaciones que tenían dentro de sus esquemas de servicio entrega a 48 horas, entrega a 24 horas? O sea, ¿cómo ocurría o cómo afectaba la propuesta de valor en esa característica en particular? ¿Qué pasa con nuestra presencia en las redes sociales, en la web, en todo el elemento mercadotécnico? Hubo cambios, hubo un impulso superior. Inclusive se pensó en focalizarnos en productos más demandados o inclusive racionalizar la oferta de productos. Entonces vemos que dentro de este gran amplitud de acciones, las organizaciones fueron tomando ese tipo de acciones, sin importar del país en donde estuviéramos, ya sea en Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras o Panamá. Cambios en la estrategia de precio, mayor presencia en las redes, ajustar la propuesta de valor, enfocarme en productos más demandados, inclusive racionalizar segmentos objetivos y concentrarme en un nicho, fueron acciones que organizaciones debieron tomar. Aquí no calificamos, por cierto, si la acción fue correcta o no, o fue la más adecuada o no. Sencillamente es una respuesta ante un evento y un contexto que rodea a la organización. ¿Y qué pasó en la gestión de producción? Quizás la que más cabe acá a destacar es el ajuste a su programa de producción. ¿Por qué un ajuste a su programa de producción? Y va en todos los sentidos. Pues justamente porque dada, uno, la potencial carencia de insumos, yo tengo que maximizar ese inventario y racionalizar su uso. Si por el contrario yo tengo una alta demanda de productos, porque inclusive tengo ejemplos en donde empresas farmacéuticas que no tenían productos como de sanitización dentro de su portafolio, tuvieron que incorporarlos para aprovechar la oportunidad. Entonces, el ajuste de la programación no solo es por la incorporación de un nuevo producto, sino por tratar de atender un mercado. Pero otra acción que también es interesante observar dentro de las respuestas recibidas es que inclusive actividades que antes estaban tercerizadas, inclusive se tomaron acciones a asumir esa actividad nuevamente para poder mantener la operación o inclusive cerrar turnos, ya sea de manera temporal o definitiva de producción. Habían organizaciones, por supuesto, que podrían haber estado trabajando en doble, triple o cuádruple turno y tuvieron que reducirlos por la razón obvia, o sea, no solo la contención o la falta de recursos humanos o la falta de insumos, sino el hecho de las contenciones de las distintas eh, ciudades o países, dependiendo de la amplitud. Ahora,
¿Qué ocurrió en compras? Bueno, en compras también encontramos una gran diversidad de acciones que fueron tomadas. Muchas organizaciones cambiaron su estrategia de compras. Dependiendo de su propia necesidad, pudieron pasar de comprar lotes pequeños a lotes grandes de productos para estar sobreestoqueado, pero tener una garantía de contar con suficiente materia prima, o al contrario, yo no quiero tener pérdidas porque posiblemente mis insumos son perecederos, y el hecho de no tener la certeza de operar de manera continua me puede llevar al riesgo de perder alguno de esos insumos, y entonces, al contrario, en vez de comprar lotes grandes, hacían compras de lotes pequeños, pero además tuvieron que verse en la obligación y en la necesidad de ampliar su cartera de proveedores, ya sea ajustando sus criterios de calidad y de selección, o inclusive conocer a mayor profundidad a sus proveedores, en especial los riesgos que ellos presentaban, los riesgos de los proveedores, ya no solo los propios. Esas son, por ejemplo, tres de las que están acá altamente destacadas. Otras acciones pueden ser como cambiar proveedores internacionales a locales, cambios en la frecuencia de compra, y en la gestión de inventario. En la gestión de inventario, entonces, también vemos que las organizaciones no se quedaron paralizadas. Algunas incrementaron los niveles de inventario para garantizar suministro, y ahí entonces estamos pensando que pueden ser una empresa que provee un insumo a una determinada industria, o una industria con un producto en particular que se sobreestoquea para poder surtir a su mercado sin tener detrimento de sus niveles de venta, o con el menor impacto en los niveles de venta. Pero también vemos en la cuarta opción, en donde se redujeron niveles de inventario para reducir las pérdidas. Ahí la cachucha, ahí el pensamiento de esas organizaciones estaba: este inventario aquí parado sin poderlo distribuir, sin poderlo colocar a un mercado, se va a perder, mejor reduzco. Pero también vemos cómo acciones de mejora, como mejorar los procesos de entrada y salida de productos, también fueron tomadas en cuenta. O inclusive la incorporación de tecnología para optimizar los procesos y reducir los costos. Y al reducir los costos, estamos también protegiendo un poco ese activo financiero. ¿Y qué son los activos? En este caso, preguntamos sobre tres activos que para nosotros eran críticos: el financiero, por supuesto, el conocimiento, y los activos muebles e inmuebles. Muchas empresas, inclusive, que tenían almacenes en distintas regiones, vieron como sus almacenes quedaban vacíos y sin operación. Por ejemplo, ¿qué acciones se tomaron sobre él, o qué nivel de importancia era? Por supuesto, el que destaca totalmente acá, con 30 votaciones y con una alta relevancia estratégica, es el activo financiero. Y las otras votaciones están un poco más homogéneas. Quizás el que está más homogéneo es el de los bienes, pero vean que también el activo de conocimiento, y el activo de conocimiento está asociado al personal, a la retención de personal crítico, a la protección de personal que tiene conocimiento clave de la operación. Si sumamos los 17 votaciones que están ahí de importancia estratégica, más los que tienen relativa importancia, estamos hablando de un grupo importante de aproximadamente 26 personas o 26 empresas. Y en transformación digital, ¿qué se había hecho o qué se hizo? Creo que el que destaca rápidamente es computación en la nube, por supuesto. No solo la computación en la nube para manejar sus sistemas, sino inclusive para manejar las reuniones que tendrían que llevarse de manera virtual. Entonces vemos cómo proliferó
el uso de Zoom, el uso de Teams, de Microsoft y de otras plataformas de gestión de reuniones, pero también vemos cómo Big Data y Analytics comenzó a utilizarse en estas organizaciones e inclusive aprendizaje automático o RPA o automatización. Entonces, quiere decir que las organizaciones no se quedaron paradas. Quiere decir que si pienso en el nivel de madurez de respuesta de la organización, dichas organizaciones estaban claras de que no podían, no debían quedarse a esperar a ver si en un mes o en 2 meses el contexto externo, que es el de la pandemia, se normalizaba y podíamos regresar al status quo anterior. Ahora, vamos a interactuar un poco, vamos a interactuar entre los asistentes que tenemos el día de hoy, un grupo pequeño pero interesante, para ver qué acciones en sus organizaciones fueron tomadas. Para ello, les voy a pedir, por favor, que ingresen a una aplicación que se llama Menti, www.menti.com, y van a escribir el código 9892-7798. Ahí van a ver 14 preguntas, las mismas preguntas que acabamos de discutir. Quiero ver de las personas que estamos acá en este pequeño quórum, ver qué tipo de acciones se tomaron. Ok, ya mi compañero les acaba de pasar el enlace a Menti. Pueden ingresar desde su computador o pueden ingresar inclusive desde su teléfono celular. Mientras tanto, yo voy a pasar a la aplicación, a Menti, para ir monitoreando cuántas personas han logrado ingresar. Entonces están viendo, se les debe presentar esta primera lámina y ustedes van a poder responder las 14 preguntas sin que yo pase pregunta a pregunta. Vamos a tener aproximadamente 5 minutos para responder. Son las 6:32. Entonces vamos a responder estas preguntas. Ok, falta apenas una pregunta. Comencemos a comentar esta. Por supuesto, la visibilidad de los riesgos es importante. De hecho, en las recomendaciones decía gestión proactiva de los riesgos. Para poder ser proactivos, señores, tenemos que hacer visibles los riesgos, tenemos que poder identificarlos, tenemos que saber inclusive cuáles son los eventos que lo disparan y cuál es la probabilidad de que dicho evento se presente dentro de la organización. Pero ahora no solo estamos hablando de los riesgos internos, estamos hablando de los riesgos que están en las otras dos puntas, aguas arriba y aguas abajo. Pensando hacia los proveedores, ¿cuáles son los riesgos que afectan a mi proveedor que me afectarían a mí? A mi proveedor de materia prima. Y aguas arriba, cuando ya estoy en mis procesos de distribución, despacho, también pensando en cómo mis proveedores son capaces de responder. ¿Cuáles son los riesgos que ellos tienen? Ese quizás es el elemento más relevante en todo esto, acción de hacer visibles los riesgos, no solo los internos, los externos, los que afectan el resto de la cadena de suministro. Inclusive yo diría, ¿cuáles son los riesgos de mis clientes? Mis clientes están ahorita en la posibilidad y capacidad de adquirir mis bienes. Cuando ellos compraban mis productos, yo era ¿qué? ¿Un producto crítico para él o era un producto complementario? Si ese cliente se enfoca en sostener su capacidad financiera, me mantendrá. Inclusive hasta allí debería llegar el pensamiento. Acá no está reflejando la respuesta. Yo me voy a ir directamente a Menti. Luis, confírmame que se está viendo Menti. Sí, adelante.
Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta, que era cuáles actividades se ven más susceptibles, es obvia que toda la cadena se ve susceptible, pero compras pareciera aquella que destaca con mayor importancia, así como logística y despacho. Pero si recordamos la encuesta, el resumen de la encuesta que estaba insertada en esta presentación, compras y logística y despacho también tenían una alta frecuencia de identificación o de selección como una actividad crítica. No solo como posible o susceptible a ser eh, afectada por un evento crítico que generara un riesgo, sino que inclusive si se ha presentado un riesgo, se han presentado en compras y abastecimiento, mirando a nuestros proveedores o en logística y despacho, en nuestro proceso de salida o en los procesos en donde nos apalancamos con terceros. Cuando pensamos qué tan previsibles son los riesgos, o sea, qué capacidad tenemos nosotros como organización de hacer visibles esos riesgos, y leo que hay uno que sí es muy previsible y algunos que son pocos previsibles, y al final veremos una estadística en donde de las 33 empresas que respondieron esto en estos 5 días atrás, la proporción de empresas que lo tienen previsibles y no previsibles es casi un 50%. Y algo que es algo previsible o poco previsible significa que no tengo atado todos los eventos, no he logrado identificar todos los eventos de riesgo, no solo los míos, los de los terceros. Y por eso es que aparece mucho en estas respuestas el elemento compra y abastecimiento o inclusive despacho. Menos mal que sí tenemos un método, tenemos responsables, tenemos planes, tenemos acciones y tenemos monitoreo. Quiere decir que más allá de que el evento exista y el riesgo se presente, yo puedo tener acciones de minimización del evento o de minimización del efecto cuando ya el evento se presentó, o sea, cuando se materializó y se transformó en un riesgo. Esta misma respuesta no lo tuve de la encuesta. En la encuesta habían respuestas en donde no habían ni el método, o no había el responsable, o no habían los planes o las acciones o el monitoreo. En planificación, el más crítico es cómo mantener los niveles de servicio acordados. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi propuesta de valor. ¿Cómo soy yo capaz internamente de garantizarle a producción de que va a tener sus insumos? Por lo tanto, compras, planificación, alta alineación con los proveedores. O cómo cumplir los niveles de servicios hacia mis clientes. Quiere decir, producción, almacén, inventarios, despacho. ¿Cómo hacemos para que ese proceso funcione? Esa incapacidad es la que debemos monitorear, pero no la incapacidad de incumplir, sino cuál es el evento que me genera a mí el incumplimiento. Entonces ahí comienza uno a utilizar algunas herramientas. Vamos a ver una al final de esta presentación. Algunos comentarios, estos comentarios sí los voy a pasar, después se los mandaré con respuesta. El elemento más crítico: ¿nuestro proveedor es capaz de respondernos en tiempo y cantidad? Si ese es el evento de riesgo, tenemos que tener respuesta a ese evento. Y tenemos que tener acciones sobre ese evento. Y tenemos entonces que si tenemos esa metodología de trabajo para gestionar de riesgo, tenemos que tener un responsable que esté en contacto con esos proveedores críticos para ir sabiendo cómo están. Casi que tendría yo que estar dentro de las operaciones de mi proveedor para conocer cómo está su nivel de criticidad. Y ojo, hay proveedores de proveedores de proveedores.
Y en la gestión operativa me lo esperaba, tanto de no saber cuándo se genera una detención de mi proceso operativo, como no saber si mi equipo de trabajo es capaz o no de asistir a su operación cuando estamos hablando sobre todo en un tipo de configuración en donde la persona tiene que operar en sitio, no puede operar desde su casa y hasta la poca disponibilidad de personal. Acá es natural. Acá es importante, es quizás el único comentario en donde me voy a detener la desmotivación en una situación como la que estamos ya año y tanto viviendo. La desmotivación es natural, no solo por los retos de que nuestra capacidad de respuesta se ve mermada, sino inclusive porque las personas se están viendo afectadas psicológicamente, ya sea uno, por los encierros o al contrario, los que tienen que tomar el riesgo de salir a la calle y enfrentarse a una potencial oportunidad de contagio. Entonces, la desmotivación por cualquiera de los dos debe ser trabajada desde no solo las unidades de talento humano, sino desde los niveles supervisorios. Y en logística, por supuesto, la continuidad operativa. No sabemos cuándo podemos no tener la oportunidad de generar, de entregar, de activar nuestros procesos de despacho. Interesante que hayan marcado la carencia de información para la planificación de despachos y rutas. Y sobre todo, desde la perspectiva, y voy a asumir la respuesta de la persona que la colocó, es que no es porque no tenga la capacidad de planificar mis rutas, inclusive es que al desconocer cómo están las zonas hacia donde voy, si están o no están en cuarentena, o por lo menos en donde yo vivo ahorita en Chile, hay cierta información ya bastante organizada en qué regiones están o no activas y bloqueadas o no, uno puede planificar, pero como eso cambia semana a semana en función al ritmo de los contagios, esa información, a pesar de que está disponible, no es estable porque depende de un parámetro no controlado por la organización. Perfecto, esta es la segunda, la última pregunta exactamente. Entonces yo voy a un momento saltar toda esta sección que era para no salirme de la presentación y vamos a, para que ustedes se puedan llevar algo útil de esta actividad, además de la información que les voy a dar al final sobre el diplomado. Bueno, ¿qué herramientas, señores? ¿Qué herramientas puedo utilizar para poder gestionar mis riesgos? Menos mal que la respuesta que me dieron es que sí tenían metodologías, pero aquí hay 4 herramientas que son fáciles de entender, fáciles de aplicar y que para aquellas personas que todavía o aquellas empresas que todavía no cuentan con un elemento metodológico, lo pueden hacer. La primera de ellas se llama MEF, Análisis de Modos de Efectos de Falla. Y el análisis de modos de efectos de falla lo que busca es entender cómo un proceso o una actividad está sujeta a un error. Voy a buscar aquí el lapicero. Quiere decir que un proceso, esto que estoy subrayando aquí, que está compuesto por actividades y que está compuesto por otra cantidad de cosas, porque un proceso está compuesto por actividades, por personas, por equipos, por insumos, por información. El proceso es un articulador de múltiples elementos. Cómo ese proceso y esa actividad es susceptible a tener un error. Y cuando ese error tiene una alta frecuencia o ocurrencia, o cuando ese error tiene un alto impacto dentro de la organización, y cuando ese error no soy capaz de detectarlo a tiempo, estoy ante un evento que es altamente crítico. Entonces, si yo analizo mi proceso
mi proceso de compras, mi proceso de producción desde alto nivel. No estoy hablando de actividades y tareas pequeñas, sino de ese gran macro proceso que está conformado por la organización. Si yo lo analizo, puedo entender, puedo visualizar, lo puedo hacer visible y al hacerlo visible ya puedo comenzar a tomar una decisión. ¿Cómo se usa esta herramienta o cómo se aplica esta herramienta? Permítanme un momento mostrarles la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ustedes pueden ver un resumen en donde yo tengo por cada actividad, paso o proceso de un proceso en particular de la organización, una lista de errores. Y lo que hago es calificar ocurrencia, impacto y detectabilidad. Ocurrencia, señores, es frecuencia. Ocurrencia es frecuencia. Y frecuencia implica qué tan repetitivo puede ser este evento. Mientras más repetitivo, la ocurrencia es mayor. Por supuesto, mientras menos, menor. Impacto implica qué tanto me afecta a mí. Si ese evento es capaz de detener mi operación por completo, es altamente impactante. En cambio, si ese impacto no me afecta, perfecto, lo identifiqué, pero lo puedo obviar. Y detectabilidad, quizás por eso utilicé el símbolo de una bomba, es ese evento me explota en la cara. Ese evento cuando lo veo ya está sentado frente a nosotros y ya casi que no es un evento, sino ya es el riesgo per se. Mientras mayor impacto y menor detectabilidad tenga, entonces yo calificaré. ¿Qué se hace con estos tres índices que pueden estar tabulados o no? Calcular un índice que se llama RPN, Risk Priority Number, en inglés, y lo que se hace es multiplicar estos tres valores y te da un número. ¿Y cuál es el evento de riesgo más crítico? Aquel que tenga el valor más cercano a 1000. De hecho, si todos las variables se evalúan del 1 al 10, tanto ocurrencia, impacto y detectabilidad, el RPN máximo será de 1000. Por lo tanto, yo puedo definir un umbral de riesgo de que todo riesgo superior a 700 o 800 será de alta prioridad y de alta afectación en la organización. Entonces, con esta herramienta relativamente sencilla de explicar y de aplicar, yo puedo analizar un determinado proceso. Ahora, cuando yo quiero indagar sobre el evento, yo tengo otra herramienta, 5W2H, y aquí lo que me hago son preguntas en cuándo se presenta este evento, dónde se presenta este evento, por qué se presenta este evento, quién está más cerca de ese evento que es capaz de observarlo, qué ocurre cuando ese evento se presenta o qué debo hacer cuando ese evento se presenta. Y el cómo lo soluciono, cómo actúo, cómo lo visualizo, cómo lo detecto, cómo lo elimino. Entonces, esta herramienta que es 5W2H, que lo que hace es hacernos preguntas, lo que nos ayuda es a indagar sobre el elemento anterior. Entonces, si en la matriz anterior yo tengo el evento que me quedó en 504, a ese paso, a ese evento y a ese error, yo le puedo aplicar un 5W2H e indagar con mayor profundidad. Aquí tienen una propuesta de qué preguntas pudiéramos hacernos aplicando 5W2H. Otra que también puedo utilizar es la 5 por qué. Y la 5 por qué lo que busca es profundidad de cuándo ocurre el evento.
Entonces yo voy haciéndome preguntas. ¿Por qué ocurrió el evento? Tengo una respuesta. ¿Por qué ocurrió nuevamente? Y así de manera sistemática hasta encontrar 5 respuestas o hasta no encontrar ninguna respuesta adicional. Yo puedo pararme en el primer por qué, o yo puedo pararme en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Y si hay inclusive una sexta o una séptima respuesta, se podría hacer. Sin embargo, esta herramienta, su uso nos dice que ya al quinto por qué estamos bastante seguros de haber encontrado la causa. Ya la última herramienta que deberíamos utilizar es un RACI. Y un RACI no es más que una matriz de responsabilidades. Si ya tengo el evento más crítico, si ya indagué sobre él, si ya me hice las preguntas sobre dónde está ocurriendo, cuándo está ocurriendo, por qué está ocurriendo, ya tengo casi la causa raíz identificada, lo que necesito es asignar a un responsable para que monitoree. Y entonces, utilizando una matriz RACI, puedo definir dentro de mi organización a ese responsable de manera estructurada. Voy a regresar a un dibujito que está aquí atrás, me disculpan. Entonces, ¿qué hago? Aplico un AMEF. Sobre un AMEF puedo aplicar un 5W2H o un 5 por qué o ambos. Cuando tenga respuestas de estas 3 herramientas, señores, una matriz RACI. Entonces, para aquellos que no tenían un esquema para enfrentar una gestión de riesgo o que quieran aplicar algo rápido, les recomiendo estas 4 preguntas. Ahora con ustedes les doy la oportunidad de hacer sus preguntas, dado que tenemos un grupo que creo que podemos permitirnos de que cada uno de ustedes me dirija una pregunta, pueden activar su audio y yo con mucho gusto les responderé y al final les proveeré información sobre el diplomado que comienza el 20 de septiembre. Muchas gracias por su atención. Pueden preguntar cuando así lo deseen. Activen el audio o por chat. Irene, Julio, Gillian, Carlos, Iraima, Larry. ¿Alguna pregunta? Bueno, es Irene. Irene. Bueno, Juan Carlos, más que preguntas, la verdad que agradecida pues por toda la información que siempre nos amplía el panorama y nos da una visión más amplia de, bueno, de la situación actual, la situación futura y las herramientas que tenemos para que poder anticipar todas esas situaciones que se pueden prever e incluso bosquejar las que no se pueden prever. Entonces, bueno, más bien agradecida por toda la información. Perfecto. Me das un insight dentro de lo que comenté. Ciertamente, muchas de estas herramientas se usan para eventos predecibles, pero esta que utilizo particularmente, que viene de un método de mejora continua de Toyota y que puede, por cierto, respondiéndole a acá Iraima, ¿se puede combinar con TPM? Sí, porque TPM es mantenimiento productivo total. Y en el mantenimiento productivo total yo lo que busco es maximizar la vida útil de mis equipos. Pero yo puedo hacerme las preguntas sobre cómo puede fallar un equipo, cómo puede fallar un proceso, cómo puede fallar cualquier elemento de la organización.
Entonces, allí yo necesito estadística para el de ocurrencia, que es frecuencia, y los otros dos no tengo información, sino que responderme las preguntas. Entonces, se puede combinar. De hecho, en TPM se usa mucho AMEF. De hecho, yo he hecho adaptaciones de aplicar AMEF a procesos o a eventos dentro de la organización. Entonces, Iraima, sí se puede. Irene, lo que tú me habías dicho, yo puedo aquí los eventos que quedan rankeados como en segundo o tercer lote, por llamarlo así, los menores a 600, los menores a 500, hacerle una segunda revisión. Y me hizo recordar una película, les hago la referencia de ella, creo que seguro la deben haber visto, Brad Pitt, Guerra Mundial Z. Hay una parte de la película en donde él está hablando con un representante israelí y él dice que la manera de tomar decisiones de un determinado comité cuando están frente a una actividad de un riesgo es la opción del noveno hombre. Y la explicación de esa acción es que si 8 personas que están viendo un evento son capaces de observar una información y todos llegar a tomar la misma decisión basados en la información presente, ese noveno hombre tiene el poder, la autonomía de retar esa decisión y decir no, no creo en eso y llevar la contraria. Y por eso es que en ese segmento de la película pareciera que Israel llevaba cierta delantera en el contexto de la película. Pero ese señor, ese noveno hombre, mi amigo Eduard de Bono, digo amigo porque leí sus libros, la persona de la cachucha negra, la persona que piensa mal, la persona que piensa en lo peor, la persona que dice, ok, perfecto, sí, es poco probable, pero ¿y si pasa? Entonces, y si pasa, ¿cómo respondemos? Yo creo que allí es en donde podemos tener un balance de pregunta-respuesta. Entonces, ok, Gillian. Sí, claro, Gillian. O sea, las ocurrencias, estamos hablando de frecuencia. Yo puedo tener en esa respuesta datos y tener mayor certeza, pero también puedo tener lo que me mencionaba Irene, que era, ¿qué pasa cuando tengo incertidumbre? Cuando tengo incertidumbre, yo uso en ocurrencia el juicio experto. Entonces llamo a un experto, ya sea de procesos o de una determinada área, y pregunto su opinión. Hago una encuesta. Al final voy a recopilar datos. Pero sí, Gillian, en ese elemento, ocurrencias, van los datos que nuestro señor Deming nos decía. Sin datos no soy nada, solo tienes una opinión. Y yo diría que impacto también yo lo puedo cuantificar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo se presenta un evento, por ejemplo, de una parada de máquina, yo puedo cuantificar cuántos productos dejé de producir. Y esos productos que dejé de producir puede decirme a mí cuántas órdenes o pedidos dejé de cumplir y cuánto ingreso dejé de percibir. Entonces, el impacto también puede ser cuantificable. Quizás el que es menos cuantificable es el de visibilidad, porque la visibilidad es una percepción asociada a si soy capaz o no de observar dicho evento. Si no tienen otra pregunta, voy a esperar un segundito. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Carlos Esquerra por acá. Gracias Carlos, por el espacio, no, por todo lo que nos adelante. está mencionando. Bueno, como te coloqué en el chat, a la expectativa con información del diplomado. Y esta crisis que nos tocó a nivel mundial a raíz de la pandemia, pues también trajo oportunidades y aceleró situaciones que, como bien mencionabas, pues estaban a mediano, a largo plazo.
Sí. Muchas de estas empresas, bueno, con aciertos y desaciertos, pues hizo lo que pudo. Algunas, considero que la organización en la cual estoy, pues salió airosa de esto. Sin embargo, conocer la estructura que tú propones para, bueno, evaluar mejor las cosas a futuro y de una manera más metódica, estar preparados, pues estoy seguro que nos va a dar mucho valor. O sea, agradecido por el espacio. No, no te preocupes y bueno, bienvenido al diplomado. Ya sé que estás inscrito. Nos veremos en un par de clases y en el inicio de clases. Les voy a mostrar rápidamente, a ustedes se les va a hacer llegar este folleto, pero quiero focalizarme en 3 elementos que tienen este diplomado. Este diplomado te va a dar la información suficiente para que entiendas el contexto de cómo se administra una organización basada en cadena de suministro. Ahí vas a ver sus fundamentos, sus estrategias de operación y logística y todo lo que tiene que ver con la manera en cómo se distribuye la información y los productos hacia, ya te contesto Iraima, hacia el cliente. Todo ese elemento se llama fundamentos y técnicas. Después hay otro componente que lo denominamos excelencia operacional. Ahí me van a ver a mí en ambas materias, tanto en buenas prácticas, que es Lean Manufacturing. Ahí vamos a revisar aproximadamente unas 8 o 10 herramientas. Y digo vamos a revisar porque la dinámica nos permitirá poner en práctica algunas y en otras no necesariamente ponerlas en práctica, pero sí mostrar ejemplos. Y en mejora continua Six Sigma, yo sí voy a dar clase. En esa clase realmente lo que presentamos son casos de éxito. Presentamos 2, 3 o hasta 4 casos en donde vemos la problemática, vemos las herramientas que se utilizaron, porque un taller de Six Sigma requiere por sí solo 16 horas. Entonces, respondiendo Iraima, no tengo pensado inicialmente dar una clase profunda de todas las herramientas Six Sigma, sino de las que estuvieron involucradas en 4 o 3 casos prácticos que lo podrán ver en la misma, de verdad, pues, o sea, no es Six Sigma teórico, es Six Sigma real. De hecho, dentro de 2 semanas va a haber un tercer webinar. Este viernes va a haber un segundo que se los recomiendo, muy bueno, asociado a compras, pero el tercer webinar es un caso que salió del diplomado anterior. El mejor proyecto que se desarrolló a través de Six Sigma de una empresa venezolana, y lo implementaron y excelentes resultados. Y el último módulo tiene que ver con las partes blandas de habilidades directivas y con las competencias digitales que se necesitan para afrontar la transformación digital. Entonces, esta información se les va a hacer llegar a ustedes por completo, pero digamos que este diplomado tiene estas 3 bases: los fundamentos de cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con mejora continua y excelencia operacional, y todo lo que tiene que ver con lo que necesitan los directores, los dirigentes, los gerentes, los supervisores para abordar este proceso. Me voy a ver si tengo por acá otra pregunta. Creo que no. Bueno, rápidamente, tengo aquí un par de laminitas más. Fíjense, una encuesta, 33 empresas, sí parcialmente, 39%. No tienen identificados 9, ya van por 49%. No sabe, no contesta, 50%. Todavía hoy tenemos debilidades en no poder identificar los riesgos. Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo de rescatar. Los que sí lo logramos hacer, los que sí logramos hacer algo, perfecto. No lo dejemos de hacer, por favor. Fíjense las actividades que eran susceptibles a riesgo. Compras y abastecimiento de primero. Logística y despacho de segundo. Nada muy lejano a las respuestas recibidas por ustedes.
¿Y qué pasa en particular con compras? Fíjense la capacidad del proveedor en tiempo y cantidad, idéntica respuesta a ustedes, y particularmente acá sí sale algo un poco no tan idéntico al de ustedes, pero la disponibilidad de proveedores en el mercado. Esta encuesta, que tiene más preguntas, con mucho gusto también los resultados se los vamos a hacer llegar a ustedes para que la tengan de consumo propio. Y bueno, no me queda más que despedirme. Aquí sí tengo un mensajito en el chat. Gracias, Julio, por tus palabras. Buenos Aires, estamos cerca. Yo estoy en Chile, yo estoy en Santiago de Chile y me encanta Bariloche, por cierto. Yo debo despedirme para culminar lo más cercano a la hora. Me pasé 9 minutos. Y nada más que desearles éxito. Espero Iraima. Bueno, pero entonces estamos cerca, Iraima. Podemos conversar. Van a tener mi correo, van a tener la información de este webinar, se les va a mandar la presentación, se les va a mandar la encuesta. Si necesitan algún otro apoyo, con mucho gusto. Recuerden, no se pierdan el webinar de este viernes con el profesor Utibio Toledo. Está buenísimo, mundial, se enfoca en algo que es crítico. Se los dejo para que lo busquen en las redes. Me pueden seguir en LinkedIn, por cierto, y a Uniquemia también, así como Uniesa. Y feliz tarde, feliz noche, dependiendo de la hora, y les deseo éxito. A los que, Carlos, que ya está inscrito, nos veremos. Los que se puedan inscribir, nos veremos. Un placer.